cristianismo está basado en obedecer a Dios y su palabra. Pongan su mano en su corazón y digan: el cristianismo está basado en obedecer a Dios y su palabra. Digan: no en hacer mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? El querer hacer mi voluntad, el querer hacer tu voluntad, nos lleva a volvernos avariciosos, nos lleva a volvernos egoístas, nos lleva a volvernos orgullosos, nos lleva a sentir vanagloria, y por eso es que hay tanta inmadurez, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. El hacer lo que nosotros queremos impide el crecimiento. ¿Cuántos queremos crecer? Entonces, para poder crecer, necesitamos negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, hay personas que dicen: es que yo no siento a Dios. Muchas personas aún dentro de la iglesia se sienten solos, se sienten tristes, se sienten abandonados, se sienten decepcionados, inclusive llegan al punto de caer en depresiones. Un cristiano nunca debería de estar con depresión. Un cristiano nunca debería de caer en una depresión, porque entonces está negando que Dios existe, está negando que Dios es real, está negando que Dios es verdadero y que Dios está con él. Hay personas que dicen: yo no siento a Dios. ¿Por qué será? ¿Cuántos han escuchado a personas que dicen que no sienten a Dios? ¿Alguna vez hemos escuchado a personas que dicen que no sienten a Dios? La pregunta es: ¿será porque leen mucho su Biblia? ¿Será porque oran mucho? ¿Será porque están constantemente en la iglesia, en sus reuniones de la iglesia, en los grupos familiares, porque están muy activos en las cosas de Dios? ¿Por qué no sienten a Dios? ¿Porque memorizan la palabra? ¿Por qué no sienten a Dios? ¿Porque creen a las promesas de Dios? ¿Será por eso? Normalmente no es así. Sino es porque quieran hacer su voluntad, quieren guiarse por lo que piensan, quieren guiarse por lo que sienten. En pocas palabras, quieren hacer su voluntad. No les gusta lo que predica el pastor, no les gusta lo que predica la pastora, no les gusta lo que les enseña su líder, no les cae bien su líder, no les gustan las sugerencias de su líder. ¿Qué nos dice Mateo 28:20? Todos conocemos ese versículo. Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A ver, repitan: Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está o no está? ¿Está? Y entonces, ¿por qué te sientes solo? Si Él prometió que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué dejamos que entre depresión a nuestra vida? ¿Por qué nos negamos a creer que Dios está con nosotros siempre? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el deber del cristiano? Creer lo que dice la palabra de Dios. En esta semana, una pastora nos decía que el diablo viene para vender ideas al cristiano.
ideas falsas, contrarias a la palabra de Dios, contrarias a lo que dice la palabra de Dios, como esta, que Dios no está contigo, que no es necesario ir tanto a la iglesia, que no es necesario sujetarte tanto. ¿Por qué debes tanta obediencia a tus líderes? ¿Por qué debes tanta obediencia a tus pastores? ¿Por qué tienes que ir tanto a la iglesia? ¿Por qué tienes que estar parado para alabar al Señor? ¿Por qué tienes que orar tanto? ¿Por qué tienes que leer la palabra? El diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él está vendiendo ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. El cristiano se está haciendo sentimentalista, está viviendo de emociones, de sensaciones. Y dice, por ejemplo, yo no perdono porque no lo siento. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Yo no perdono porque no lo siento. Imagínense a Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Imagínense que le hubiera contestado a Dios: ay, Señor, es que no siento sacrificarlo, discúlpame, no puedo hacerlo porque, podría hacerlo, pero es que no lo siento. Imagínense esa escena. Entonces, él podría haber dicho, no lo siento, y la verdad es que no quiero ser hipócrita, porque no lo siento. Podría hacerlo, pero a lo mejor lo hago hipócritamente, mejor no lo hago. ¿Cómo se vería eso? Curioso, ¿verdad? Chistoso. Entonces, ¿fue hipócrita porque no lo hizo? ¿Porque no lo quería hacer, perdón? No. Se confunde la obediencia con la hipocresía, ¿verdad? Se disfraza la obediencia con la hipocresía. Por no querer obedecer, anteponemos que no queremos ser hipócritas. Es que yo no lo hago porque no quiero ser hipócrita. Pídele perdón a tu hermano. No, es que no quiero ser hipócrita, no lo siento. No es una cuestión de sentimiento, es una decisión. Dios nos llama a perdonar. En Colosenses dice que de la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Y que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Cristo tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas. Vemos entonces cómo el cristianismo muchas veces se relaja y nosotros queremos vivir por emociones, no queremos vivir por fe creyendo lo que la palabra de Dios establece y no queremos vivir en obediencia. El diablo trata de manipular trayendo confusión a nuestra mente. El evangelio, la palabra de Dios, es para obedecerla. Digan, la palabra de Dios es para obedecerla. Digan, no es para cuestionarla, no es para que yo crea si es correcta o no, si le siento hacerla o no. La palabra de Dios es para que yo la obedezca. Amén. Y ustedes saben que la obediencia está en la obediencia está más nos vale ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a ser bendecidos. Una pregunta, ¿acaso sabemos más que Dios? Jamás, ¿verdad? Dios nunca le preguntó a Abraham, a Daniel, a Eliseo, a Pablo, a Daniel, a José, a todos esos hombres, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Te gustaría servirme? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer aquello? ¿Verdad?
¿Piensas que mi voluntad es exagerada? Vemos algún versículo en el cual Dios le pregunta a algunos de sus siervos, ¿te parece que lo que yo te estoy pidiendo es exagerado? Nunca, ¿verdad? O le dice a Pablo, Pablo, ¿me puedes dar tu opinión acerca de lo que yo te estoy mandando? Nunca. Entonces, ¿por qué pensamos que sería diferente con nosotros? ¿Por qué pensamos que Dios quiere nuestra opinión respecto a obedecer su palabra? Dios demanda de nosotros obediencia. La Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Voy a repetirlo, la obediencia es mejor que los sacrificios. A veces nosotros queremos sacrificar cosas para Dios, tratando de agradarle, pero no queremos obedecerle. Decimos, yo voy a darte esto, Señor, yo voy a honrarte con esto, pero no queremos obedecer a nuestros líderes. Yo te voy a dar un poco más de diezmo, yo te voy a dar un poco más de ofrenda. Yo me voy a sacrificar y voy a llegar más temprano a la iglesia, o me voy a levantar más temprano para orar, pero no quieres obedecer a tu líder, no quieres obedecer a tu pastor. Está bien orar, está bien levantarte más temprano, pero ¿por qué no queremos obedecer aquello en lo cual Dios nos está hablando? Y para que poder crecer necesitamos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hecho a un lado lo que Dios quiere y lo que Dios nos indica en su palabra. Vamos a ver Santiago 1 y vamos a leer del 21 al 25, pero lo vamos a ir leyendo versículo por versículo, así que tengan abierta su Biblia. Santiago 1, del 21 al 25. Empezamos con el 21. Amén. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Vamos a volver a leer el versículo porque creo que no dicen en República Dominicana, creo que no copiaron bien. Sí, así dicen. En vez de decir que no captaron bien, dicen creo que no copiaron bien el versículo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con mansedumbre. ¿Y qué quiere decir mansedumbre? Con humildad. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Con humildad. Voltea con el que tienes al lado y dile, es con humildad que debemos recibir la palabra. No porque la predico yo, ¿verdad? Sino porque es palabra de Dios. Debemos recibir con humildad la palabra de Dios. No cuestionándola. No, es que yo creo que a veces es media exagerada la palabra. Sí, está bien, ahí dice que hay que hacerlo de esta manera, pero yo creo que debería, no, los cristianos a veces son medios exagerados. El pastor a veces exagera. El líder exagera. No, la palabra no es para recibirla cuestionándola. Dice que la debemos de recibir con humildad. Si el líder viene y te da una palabra, ¿verdad? Recíbela con humildad. Y si sientes que te está
chocando, pues ora al Señor y